audiencia, bienvenidos nuevamente a su programa Alto, Mire y Reflexione. En esta ocasión hemos invitado al pastor José López de Camotán nuevamente para que nos comparta cómo fue esa experiencia en el infierno, esa visión. Pastor José, ¿puede contarnos cómo fue su experiencia en el infierno? Gracias, hermano Carlos, por la oportunidad de poder compartir este testimonio y que puede ser de vida para muchos. Cuando en la etapa de mi niñez pasaron muchas cosas que ahora entiendo que estoy siguiendo a Cristo. A los 6 años tuve un accidente donde caí al agua, siendo niño, en un tanque grande. Por la misericordia de Dios alguien me sacó de ahí. Después tuve muchas pesadillas, habían puesto un fuego, unas brasas ahí debajo de mi cama y recuerdo después de tener esa pesadilla caer en esas brasas y lastimarme los pies con llagas. Y después a los 12 años otro accidente que muchos decían, pero fue tan grave que ¿por qué no este niño no murió? Y a los 18 años, un poquito tal vez menos, 17, entre 18 años, otra vez cayó una enfermedad sobre mí, inexplicable porque era deportista, los doctores estaban revisando mi cuerpo, mis órganos y todo estaba bien, pero pasé 17 días sin comer y sin poder mi cuerpo recibir alimento o líquido. Y recuerdo que en ese tiempo tuve esa experiencia que quiero compartir, que fue de lo más duro, aterrador y difícil para esa etapa mía de la juventud. Yo no tenía conocimiento de la Biblia en ese momento. Trataba de imitar lo que otros hacían para las cosas de Dios, pero realmente no tenía entendimiento. Pero recuerdo que en ese tiempo yo estaba tan débil. Mi familia intentó por todos los medios llevarme a donde médicos y todo, y al final mis padres se rindieron, me dejaron ahí en la casa, en una cama, y yo empecé a tener, podría decirse que era una visión, pero yo lo estaba sintiendo en mi propia vida. Yo sabía que pronto iba a morir, 17 días sin comer, estaba ya muy, muy delicada mi salud, ya casi sin carne, casi los huesos se miraban. Entonces en ese momento empecé cuando yo no quería dormirme porque sabía que al cerrar los ojos venía ese ataque a mi vida, que en ese momento yo no lo sabía. Pero llegaba el momento donde ya no podía luchar con mis fuerzas y quedaba en un estado como inconsciente y podía ver mi cuerpo descendiendo en un abismo, pero que no tenía fin. Mi vida iba descendiendo en un abismo negro, oscuro y muy profundo, y yo sabía que si yo llegaba al fondo de ese lugar iba a ser para siempre. O sea, literalmente yo sabía y sentía que mi vida estaba terminando ahí. Entonces fue algo tan duro, tan difícil, que no entendía. Hasta el día de hoy me impacta recordar esos tiempos, ese momento donde yo sentía que sobre mi vida no había esperanza. No sabía, no entendía en ese momento que mi vida iba directamente al infierno, porque era un joven que no había conocido a Cristo, que no había entregado su vida a Cristo. Y fueron momentos tan difíciles, porque recuerdo que un familiar llegó a ver mi estado de salud y mejor salió huyendo de ahí al ver el estado espiritual también de mi propia vida y físico. Y fueron varios momentos donde yo quedé en ese tiempo de debilidad y vi ese lugar tan horrible que después
yo comprendí que era el abismo, el infierno, el lugar donde las vidas quedan sin esperanza, y estuve tan cerca en los límites. Es una experiencia de tanta desesperanza saber que uno va a ese lugar y nunca más podrá salir de ahí. Recuerdo que después de eso, los días como el 16, yo ya no aguantaba más esa angustia, esa enfermedad y ese ataque espiritual, donde yo sabía que iba a morir pronto, y salí una madrugada a decirle: Dios, ayúdame, y si hay un Dios, que ayúdame en esta enfermedad. Recuerdo bien el momento donde era una noche muy seca donde yo vivo, y de poco aire, y un aire pegó fuerte sobre mi cuerpo. El día 17 mi papá me llevó a un lugar a internarme, porque ya no había casi que esperanza, y me llevaban en el carro. Y recuerdo que llegando a unos minutos de llegar al hospital donde me iban a internar, volvió a mí el hambre, y mi cuerpo ya no rechazó la comida, y me alegré, me recuperé de la noche a la mañana como que si nada hubiera pasado. Y recuerdo que otra vez yo no cumplí lo que le dije a Dios, y me olvidé de Él, volví a mi forma de vida normal, un joven sin Dios, sin temor de Dios, sin los caminos de Dios. Y recuerdo que en esa ocasión estábamos con mi papá, y yo me olvidé de todo, me olvidé de las promesas que uno le hace cuando está en angustia a Dios. Pero la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar, y él no iba a dejar mi vida así. Recuerdo que unos años o meses tal vez más adelante, vino otro ataque sobre mi vida, otro ataque espiritual. Y el ataque era que por las noches yo me quedaba sin respiración. Yo, quizá dormido, inconsciente, pasaba un minuto sin respirar, y cuando me levantaba era una desesperación de poder respirar, de poder recibir el aire. Y recuerdo que dejaba mi cuarto casi que destrozado, porque el deseo de tomar el aire era una desesperación bien grande. Tratar de llegar y encender la luz, quedaba desorientado. Mi familia, mis padres llegaban a mi cuarto y trataban a la fuerza de abrir mi puerta y tratar de darme aire, y eso casi estaba sucediendo noche tras noche. Y recuerdo que mi papá me llevó, me hicieron tratamiento de pulmones, nebulizaciones, y no era nada de eso. Otra vez los doctores decían: él tiene sus pulmones bien, él está bien. Pero yo le decía: doctor, pero por la noche yo me voy a morir, estoy muriéndome, no respiro. Y él decía: pero no tienes nada. Y yo sabía que esos ataques iban a volver, y era algo tan angustiante día tras día. Y entiendo cuando mucha gente toma la decisión de a veces quitarse la vida. Hay un ataque espiritual, un ataque tras ataque espiritual, y la gente no busca ayuda, no busca a Dios, no busca un lugar donde la verdad, donde la luz echa fuera las tinieblas. Y es tanto el punto de acoso del enemigo que uno llega a pensar: ¿para qué sirve mi vida ya? ¿O para qué vivir así? Porque es un ataque de las tinieblas directo sobre nuestras vidas. Yo era un atleta, jugaba en un equipo, pero los ataques eran a veces noche tras noche y vez tras vez. Y yo sabía que algo duro podía venir si yo moría, como ese abismo donde yo iba descendiendo. Recuerdo una noche que venimos a jugar a la capital, nos quedamos a dormir en un hotel aquí en la capital en la ciudad de Guatemala, y yo le dije a mi compañero:
mira, esto me pasa a mí en las noches. Me quedo sin respiración. Cuando despierto, ya estoy casi muriéndome, casi estoy sin aire, sin oxígeno. Y ayúdame, por favor, dame aire, hace algo por mí. Y recuerdo que la reacción de él fue asustarse, ¿verdad? No sabía mi situación. Y esa noche no me dio. Y fuimos a jugar aquí al estadio Mateo Flores. Y cuando iban 2 minutos del partido, yo perdí la respiración, casi el conocimiento, caí. Pero como mi compañero de cuarto del equipo, él sabía, él metió su cuerpo, hizo algo en mi cuerpo para que yo volviera a respirar. Y entendí que esto estaba persiguiendo mi vida. Era una persecución. Yo estaba muy desesperado, no sabía qué hacer. Fue algo tan difícil. Pero al mismo tiempo que esto estaba sucediendo, Dios empezó a mostrarme también a través de personas, a través de su palabra, que Él estaba dispuesto a ayudarme. Porque el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fue así como empecé a conocer un poco de Dios y decirle: Señor, yo no quiero vivir así, no quiero ser un joven así. Y tenía un buen sueldo, tenía un carro, tenía supuestamente lo que un joven quiere en esta vida. Pero mi alma estaba siendo perseguida, mi alma estaba siendo angustiada, estaba tan desesperado. Pero en ese mismo tiempo, la luz estaba también llegando a mi vida. Dios empezó a hablar a través de personas a mi vida, empezó a mostrarme la verdad, a abrir mis ojos para ver que mi vida estaba descuidada, mi vida yo quería estar bien, no fumo, no tomo, y creía que eso era el todo para agradar a Dios. Pero estaba viendo que había desobedecido sus mandamientos, andaba tan lejos de Él, tan lejos de sus planes. Pero el Señor, en su misericordia, hablando a este joven, a mi vida, que estaba en esa desesperanza. Y así es el Señor. Recuerdo que cuando entregué mi vida al Señor, se acabaron todas esas cosas, esos ataques. Entonces yo entendí, esto no es algo físico, algo médico. Esto era un ataque directo de las tinieblas. Porque cuando yo recibí a Cristo Jesús, recuerdo el día, fue una de las primeras noches. La primera noche yo no tenía ningún ataque, no tenía miedo, tenía una libertad total. Y el Señor me libertó, me rompió esas cadenas y esas ataduras. Y recuerdo que cuando ya conocí al Señor y llegué joven a la iglesia, empecé a caminar con el Señor, Él me mostró una visión y fue algo tan real. Yo no sabía de visiones, que Dios le hablaba de tantas maneras, y en la visión yo salí de este mundo y estaba viendo la tierra, y Dios estaba conmigo a la par, y Él me dijo estas palabras, y las tengo escritas en la parte final de mi Biblia. Tengo escrita la visión y lo que yo vi, porque fue en la primera Biblia que yo tuve. Y el Señor me dijo estas palabras: yo no quiero que nadie perezca. Fueron sus palabras: yo no quiero que nadie perezca. Y pude conocer su amor. Después de unos años de caminar con el Señor, recuerdo que mi pastor, hermano Wesley Salguero, me invitó a una reunión que había para jóvenes, y estábamos dando el testimonio dos personas. Yo ahí ya estaba casado, estábamos dando el testimonio con otra hermana, y para jóvenes, y yo estaba compartiendo mi testimonio, cuando en eso otra vez el Señor me mostró ya de una manera diferente. Ya no estaba yo ahí en ese lugar descendiendo como en mi juventud al infierno, a ese lugar, a ese abismo, pero se abrió delante de mí esta visión. Estaban los jóvenes ahí, a los que les estábamos compartiendo,
que muchos de ellos estaban mal, caminando mal con Dios. Habían otros que no conocían todavía a Jesús como su Salvador. Y yo estaba ahí viendo el abismo, solo que era de una manera diferente, más cerca. Podía ver el abismo. Es un lugar donde estaba ese abismo, era un lugar sucio, de lo más sucio que podía haber. Y estaban los demonios metidos en agujeros en ese abismo. Y vi muchos jóvenes que iban para ese lugar. Y los demonios estaban tratando de quitar, de desgarrar, destrozar todo lo que pasaba por ahí, que era el ser humano. Y fue una experiencia tan viva, porque en su misericordia Dios esa noche salvó a muchos jóvenes, porque pudieron ver sus vidas también descendiendo. Muchos tuvieron la misma visión, estuvieron viendo cómo sus vidas estaban descendiendo al infierno mismo. Y el Señor salvó a muchos que esa noche no conocían a Dios, entregaron su vida a Dios, y otros que sí conocían a Dios, pero tenían, digamos, una doble vida en la iglesia, se estaban arrepintiendo con un quebranto genuino y llegando otra vez a los pies del Señor en arrepentimiento. Pero ese lugar es tan real, el odio que hay en ese lugar para el hombre es tan real que en palabras no se puede expresar, y es el Señor tan misericordioso que humanamente solo pasar por ahí es un temor, es un terror estar solo viendo ese lugar, pero Dios está haciendo cosas y lo ha hecho por edades para que el hombre vea que hay un lugar, hay una paga del pecado, pero que Él no quiere que nadie vaya a ese lugar, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano José, ¿tendrías algunas palabras finales para nuestra audiencia? Mis palabras finales para la audiencia y principalmente para los padres y las familias, que busquemos a Dios en este tiempo mientras Él pueda ser hallado. En Marcos 9:22 está la historia de aquel padre que tenía el sufrimiento de que su hijo desde que era niño era atacado, atormentado. Dice que unas veces lo echaba en el fuego y otras veces ese espíritu maligno, ese demonio, lo echaba en el agua, tratando de quitarle la vida. Y es lo que Satanás ha venido a hacer a este mundo, a robar, matar y destruir. Y yo me identifico con este niño y joven también, que fue llevado a Jesús, porque así el enemigo estaba tratando de quitarme la vida y que mi vida se perdiera por la eternidad. Pero quiero decir a los padres que lleven a sus hijos a Jesús, como este padre estaba tan desesperado, estaba viendo tanta necesidad en su hijo, en su familia, que buscó el lugar correcto, buscó a Jesús, y Jesús pudo libertarlo. Jesús pudo darle a esta familia otra vez el gozo de vivir, el gozo de la salvación. Quiero hacer un llamado también a los jóvenes que están tal vez solos, se sienten tal vez solos, tal vez desesperados, tal vez desanimados, tal vez hasta rechazados por la familia y por la sociedad. Quiero decirles que la única respuesta para sus vidas es Cristo Jesús. Él no te va a abandonar, Él no te va a rechazar, Él va a estar ahí para ayudarte y libertarte. Él es real, así como la maldad es real y destruye al hombre y lleva al suicidio, esa misma desesperación lleva al ser humano al suicidio, a perder su vida eternamente. También tenemos la luz verdadera, a Cristo Jesús, que está ahí para darnos vida, para libertarnos, para sostenernos, para decirle a aquel: tus muchos pecados te son perdonados, para decirle al hombre: yo puedo hacer de tu vida algo precioso. Así que el Señor está ahí para ti, el Señor está solícito para ti, Él quiere ayudarte, solo tienes que entregar tu vida a Él. En este tiempo, es hoy, el instante es hoy,
es en este momento, no es mañana, no es el otro año, no es cuando tú pienses que vas a estar bien, porque eso nunca va a llegar. Tú tienes que llegar tal como eres a Jesús, y Él va a libertarte, Él va a sanarte, Él va a darte un propósito en la vida, en su reino, para siempre y eternamente. En 1 Samuel 2:8 dice que es su deleite, el deleite de Dios, es levantar al pobre y al menesteroso del lodo, del muladar. La palabra original es más fuerte. ¿De dónde nos quiere levantar? De la pura suciedad. Pero Dios nos quiere lavar, limpiar y ponernos en un sitio de honor. Hoy yo y mi familia estamos sirviendo al Señor, a Jesucristo, ayudando a mucha gente en lugares que hay tanta necesidad. Solo tienes que llegar a Él. Solo tienes que abrir la puerta de tu corazón y serás libre de esas ataduras, de esas cadenas. Las tinieblas van a desaparecer, porque Él ha prometido ser, y Él es nuestra salvación, y Él ha prometido ayudarnos, salvarnos, y algo muy precioso, que Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. No hay maldad, no hay situación difícil de la que Él no te pueda ayudar. Dios te bendiga. Quisiera leer un salmo, el Salmo 48 y versículo 14, que dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. El cielo y el infierno son muy reales y Dios no quiere que nadie vaya a este lugar de tormento. En ese lugar hay millones de hombres y mujeres lamentándose, quejándose, gritando, porque ahí nunca tienen un alivio, no hay misericordia ni reposo ni un segundo. Esto debiera motivarnos, como dijo el pastor José, para escoger a Jesús en nuestras vidas y huir de ese lugar terrible. Pídale a Jesús que entre en su corazón y sepa que si usted cambia, otros cambiarán.